Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, conducido por el pastor Luis Wale, en donde nuestra guía es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar. Mi nombre es Luis Wale y pues nuevamente les doy una bienvenida a este podcast del programa Hablando con la Verdad. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar nuevamente otro tema del que pues o de los varios que hemos estado tocando. Y bueno, me gustaría el día de hoy hablar sobre el despojo. El despojo. Saben, creo que todos como cristianos hemos escuchado y hemos visto en la palabra que el Señor habla del despojo, despojarnos, el quitar, el hacer a un lado todo lo material y olvidarnos de todo para seguirlo. Eso es un concepto bíblico. Y no voy a hablar de este tema en un sentido negativo, porque pues, la realidad es que yo no puedo anteponer mis ideas ante lo que la Biblia dice, ¿no? Anteponer a lo que la palabra enseña. Pero a mí me gustaría que el día de hoy hablar sobre el despojo que muchas veces se habla dentro de la iglesia, pero que en realidad está disfrazado de un falso despojo. O sea, ese despojo ascetista o ese despojo que el ascetismo enseña. El ascetismo es un pensamiento, es una doctrina que enseña que debemos de despojarnos de todas las cosas materiales que nos impiden poder crecer espiritualmente. Y esto es algo que dentro de la iglesia también se ha hablado. Se habla comúnmente del despojo, pero la realidad es que tenemos que entender a la luz de la palabra cómo es este despojo del que el Señor nos está hablando, porque existe una línea muy delgada que separa el vivir una vida en santidad y pureza, con quebranto, con autonegación, de un narcisismo espiritual y de un espíritu fariseo y de un ascetismo, en donde lo único que estamos tratando de hacer es de mandar un mensaje de que nosotros sí somos espirituales, de que somos gente muy quebrantada, muy humilde, pero que en la práctica realmente no es así, porque si nosotros caemos en este extremo, si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en este extremo tan peligroso y al hacerlo, lo que queremos es que la gente, insisto otra vez, nos vea como el objeto mismo de lo que hablamos. O sea, véanme a mí, miren cómo soy tan pobre, tan humilde, mi pantalón está roto, mi camisa es la misma de hace 8 años, tengo un automóvil que es de un modelo muy antiguo, porque hermanos, quiero que vean que soy un hombre espiritual. Y bueno, no sé si ustedes han visto, pero en el hinduismo es muy común este pensamiento ascetista. El ascetismo lo que enseña es el que un hombre, una persona se despoja de todo para aislarse del mundo y vivir sin ningún tipo de comodidad, sin ningún tipo de objeto material que lo liga, ¿verdad?, hacia él. Pero esto no es así. O sea, la Biblia no enseña ese tipo de doctrina. La Biblia habla, sí, del despojo, en primer lugar, de un despojo espiritual. Empieza en ti y después viene en lo demás. Pero es importante ver que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, del verso 1 al 3, él habla de esto. Él dice, si yo pudiera hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Puedo tener el don de profetizar, conocer todos los secretos de Dios. Puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada.
Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. El apóstol Pablo escribe que es posible llegar a un punto en nuestras vidas en donde podemos incluso ser unos políglotas y aún más allá, hablar lenguas angelicales, eh, podemos hablar de parte de Dios, conocer los planes más secretos, tener un conocimiento tan profundo y una confianza tan grande en Dios que podemos mover montañas y darle a los pobres todo, y esto todo lo recalco en mayúsculas, subrayado y con negritas, todo lo que tengo, dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, y sin embargo, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas al revés. O sea, enfatizamos mucho en todo lo antes mencionado, pero nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El carácter de Cristo en mi interior. Si el despojo no empieza primero en mi yo interno, en mi persona espiritual y moral, de tal manera que el amor de Cristo esté en mí, de nada me sirve todo lo demás. ¿Sí? Eh, en el podcast, en uno de los podcasts pasados que hablé sobre este grupo de iglesias que yo pertenecimos a la iglesia que pastoreo, y algo que me llamaba la atención de este grupo de pastores, y en particular del pastor principal de este movimiento, era precisamente que había un discurso en él sobre el despojo, sobre la negación, sobre el vivir una vida abnegada, sin ningún tipo de cosas que te ataran al material, pero en la vida real, en la vida práctica, en la vida de esta persona y de muchos otros pastores de este grupo, la realidad es que no era así. La realidad es que vivían en casas bastante lujosas, viven, incluso no vivían, viven en colonias que son de las más ricas en la ciudad. Y con esto tampoco estoy yo diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que de nada sirve el hablar de un despojo cuando la persona que lo está hablando ni siquiera vive lo que predica. O sea, ni siquiera es una persona que en verdad ha tenido un despojo personal que se refleja en lo exterior. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque cuando hablamos de despojo, de autonegación, de dejar todo, entre comillas, por el simple hecho de hacerlo, pues no sirve, no es así. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico cuando lo aborda este joven rico? ¿Qué le dice el Señor? Bueno, todos sabemos. Dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que esa área de este joven era su Dios. Era algo que él no quería soltar, no quería dejar. Entonces, hay personas, como en el caso de Nicodemo o de Saqueo en la Biblia, que nos dice que eran personas de una posición económica alta. Y de hecho yo he conocido personas cristianas, pastores incluso, que tienen una condición humilde y despojada, y en lo material son personas que realmente Dios ha bendecido sus empresas, algunos de ellos tienen empresas, y son de lo más sencillo, ¿sí? Son personas tan despojadas que de hecho nunca, jamás les gusta decir qué es lo que están haciendo. O cuando ellos dan algo, no les gusta decir. Tal como el Señor dijo, ¿verdad? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, cuando hagas algo, hazlo entre tú y Dios y se acabó. Hay personas que tienen una actitud verdaderamente despojada y humilde en condiciones que no son nada parecido a lo que cualquier otra persona puede tener. O sea, existen personas que han nacido en un hogar en donde han tenido, digamos, todas las condiciones a su favor, o una posición económica bastante desahogada,
y sin embargo son personas bastante sencillas, bastante humildes. Así que hablar del despojo, hablar de la autonegación, hablar de dejar todo por el simple hecho de hacerlo, no sirve. Es por eso que debemos nosotros de entender que si el despojo no lo empezamos a ver primero en nosotros, eh, en nuestro ser, si no comienza en nuestra alma, si no empieza de adentro hacia afuera, entonces no tiene nada que ver. O sea, no tiene ningún fruto, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver que empiezo a entender yo en mi alma y en mi ser y en mi persona, pues, y se empieza a traducir de manera externa en todo lo demás, entonces empiezo a ver un fruto. Cuando yo empiezo a entender que nada es mío, que todo es del Señor, entonces las cosas cambian. Ahora, si nosotros no distinguimos esto, la gente crea o piense que por el simple hecho de despojarme, entre comillas, estoy logrando tener o estoy logrando cierta gracia o bendición especial de parte de Dios. Y a esto se le llama obras, aun cuando parezca muy piadoso, aun cuando parezca muy santo, entre comillas, eh, aun cuando pueda sonar muy espiritual, las intenciones que podamos tener, no sirve de nada. Es como aquellas personas que piensan que por el simple hecho de ayunar, creen que van a obtener algo, entre comillas, de parte de Dios, ¿verdad? Es como esos videojuegos en donde tú vas llegando a ciertos niveles más altos que los demás conforme vas avanzando y vas adquiriendo puntos, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna manera, pues ya el ayuno, el despojo y todo lo demás pierde sentido. Ya no tiene la esencia que Dios quería inicialmente que tuviera en tu vida, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que entender que el hecho de que tú pienses que por estar mucho tiempo en una reunión o mucho tiempo alabando a Dios, ¿verdad? Vas a obtener más gloria, o porque prolongas un ayuno más de 40 días, ¿verdad? Como en algún momento lo dijo un famoso evangelista que ya murió, ¿verdad? En donde él en su libro hablaba de cómo él había ayunado más que el Señor, más días que el Señor. Él ayunó 41 días. Y bueno, con esto, ¿qué se logra? Absolutamente nada. Es un ego disfrazado de falsa humildad. Entonces, todo este tipo de prácticas, aparentemente, otra vez entre comillas, piadosas, pues lo que realmente esconden son obras disfrazadas, en donde lo único que estamos exaltando es el ego, es nuestra carne. Ahora, dentro de nuestra herencia latina, pues debemos de reconocer que tenemos una herencia católica, que muchas de las veces pues no se ha dejado atrás, sino que sigue todavía estimulando muchas de las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Por ejemplo, hablemos de la penitencia. La penitencia es una de las cosas que la iglesia católica practica, ¿verdad? De una forma de vida natural en donde la penitencia, según la iglesia católica, pues hace que la persona llegue a tener ciertos puntos, vamos a decir así, por hablar de una manera, pues muy común, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Una persona no porque haga más penitencia va a ser más agradable a Dios. Eso es un error. Pero sin embargo, muchas de las veces sí sucede dentro de la iglesia que cambiamos la penitencia por las obras. Y tenemos que tener cuidado de que nuestras intenciones no se estén disfrazando de todo esto. Hay un comentarista bíblico llamado William Barclay
que él habla sobre la escritura que leí al principio de 1 Corintios 13. Y él dice, si el motivo que hace que una persona dé la vida por Cristo es el orgullo y el exhibicionismo, entonces hasta el martirio resulta absurdo y sin el menor valor. No es cinismo el recordar que muchas acciones que parecen sacrificiales han sido el producto del orgullo y no de la devoción. Difícilmente se encontrará otro pasaje que demande el autoexamen de una persona buena como este. O sea, no vamos a encontrar otro lugar en donde, bueno, habrá otras escrituras, pero en esta escritura, en este lugar de la palabra, encontramos claramente cómo el despojo por sí mismo no sirve absolutamente de nada. Y cuando leemos los versos del 4 al 7 de Primera de Corintios, pues también podemos ver cómo Pablo hace una lista de diferentes características que debe de tener el amor cristiano. Y claramente dice que sin ellos no somos nada. ¿Sí? Entonces, una vez más, para resumir, si nosotros no entendemos que el despojo en sí mismo, si no empieza primero por mí, en mi alma, en mi espíritu, en mi ser, en mi persona, y se exterioriza, no sirve absolutamente de nada. El hablar del despojo, el hablar de dejar todo, pero simplemente para poder crear una apariencia o para dar una imagen de que somos gente humilde, gente sencilla, para que los demás nos vean, es absurdo. Es totalmente sin sentido. Y como lo decía yo también al principio, hay personas que, como ya los mencioné, como Abraham, como el mismo José, el soñador, como el mismo Job, como el mismo rey David, como el mismo Salomón, que fueron personas muy ricas y que sin embargo el dinero y las riquezas nunca fueron un problema en su vida. Insisto, yo tuve el privilegio de conocer algunos hermanos que fueron bastante dadivosos en apoyar algunas obras misioneras en el sur de México, en Oaxaca, y se despojaron de aquello que se necesitaba para suplir una necesidad. Estoy hablando, por ejemplo, en un lugar en donde hacía falta una lancha con motores fuera de borda. Uno de ellos tenía una empresa, un negocio que se dedicaba precisamente a la venta de lanchas y de motores. Y él, recuerdo el día que fui a recoger ese motor a su negocio acompañado con otros hermanos, porque él mismo nos dijo que fuéramos porque quería apoyar, nunca dijo cómo. Recuerdo perfectamente cuando le dijo a uno de los empleados de su negocio, por favor, toma el motor, los dos motores fuera de borda más caros y súbelos a la camioneta porque se los van a llevar. Y nos los dieron en caja, nuevecitos. Y recuerdo cómo otro tipo de personas llegaron a colaborar y a ayudar para las misiones y no tener ni el más mínimo dolor de despojo por ayudar con cantidades bastante holgadas para el campo misionero. ¿Sí? Nunca era un problema para ellos. Incluso algunos de ellos dejaron su negocio para ir y dar su servicio en estas áreas en el sur de México, en los lugares a donde llegamos a ir. Y eran personas tan despojadas, tan sencillas, tan humildes, que se sentaban a comer y a dormir y a convivir con las personas de la etnia como cualquier otro, como se conocieron de muchos años, y no tenían ningún problema en estar viniendo a México cada año para ayudar. Y eso es exactamente de lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, el mensaje que muchas veces escuchamos, en donde hablan de despojo, en dejar todo, a veces
no siempre, pero muchas de las veces está disfrazado para dar una imagen falsa de una humildad que no existe. Y al hacerlo, pues no estamos realmente logrando absolutamente nada. Al menos delante de Dios no estamos logrando nada. Debemos de verdad analizar en el corazón y llevar todo esto de una manera profunda y seria con Dios para que el despojo comience primero en mi corazón, en mi alma, en mi interior, para que después se pueda encarnar y pueda dar fruto. De otra manera, nos vamos a convertir solamente en un grupo de monjes como los budistas o como los hindús que viven el ascetismo, despojándose de todo, creyendo que al hacerlo van a poder tener, en el caso del hinduismo, pues una mejor reencarnación en otra vida, lo cual sabemos que esto pues no es realmente lo que Dios enseña en su palabra. Pues me dio mucho gusto haber estado contigo compartiendo estos minutos en este podcast acerca del ascetismo y el despojo por sí mismo no sirve de nada. Espero que haya sido de bendición para tu vida, espero que te haya ayudado y bueno, pues todas nuestras redes sociales y la manera en la que tú nos puedes contactar lo vas a encontrar en la descripción de este podcast. Que Dios te bendiga, se despide tu amigo y servidor, el pastor Luis Wale. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Muchas gracias por habernos escuchado en este su programa Hablando con la Verdad. Hasta la próxima.